El día de hoy estamos con Esteban Fuentes de María, a quien le agradezco mucho el espacio para compartir con ustedes. Esteban, ¿cómo estás? Muy contento de estar presentando mis murales con ustedes. Oye, sí, bueno, a nuestra espalda está uno de sus más grandes murales, que está muy padre. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacerlo? Estuve casi una semana en esta casa, que es una casa que me inspira mucho porque es una casa muy antigua. Estamos contra esquina de Catedral, en una de las casas más antiguas de la ciudad, que data de la fundación de la ciudad, de la fundación de Puebla. Y parte de hacer mural es contar lo que los muros nos cuentan. Es poner mi pintura y mis pinceles a merced de la historia que los muros ya traen en sí. Entonces es simplemente dejar hablar al muro. Y bueno, comenzando con esta pregunta, ¿cómo fue tu primer acercamiento con el arte? Mi acercamiento comienza muchísimos años atrás. Creo que antes de que yo naciera, porque mi familia lleva 250 años pintando. Mi familia lleva 250 años pintando aves. Entonces, tanto la parte del amor y la pasión por la diversidad en México, como el amor por el arte van siempre de la mano en mi familia. Yo nací en una casa llena de arte, llena de pinturas y lienzos. Entonces, desde muy chico, tuve este contacto con la pintura que me permitió hacer mi primera exposición en 1999, cuando yo tenía 4 años. Pero tu primera exposición, el primer mural que hiciste fue a los 13 años, tengo entendido, ¿no? El primero que hice, sí, a los 13 años en Finlandia. ¿Y qué tal, cómo fue esa experiencia? Era la primera vez que yo viví en Europa. Entonces, para mí el cambio cultural fue tremendo y fue lo que me inspiró a hacer ese gran mural. ¿Te dio, no miedo, pero te sorprendió mucho? Me sirvió para perder el miedo a las alturas. y sí, me enseñó lo que los mexicanos podemos hacer dentro y fuera del país. Y por ejemplo, no sé si tuvieras algún top 5 de tus obras, ¿cuáles son tus favoritas? O las que representan mucho. Mira, uno de mis murales favoritos es uno que acabo de terminar en París. Está en la fachada de mi galería y es el más alto que he pintado. Me gusta mucho porque es muy simple y no ocupé nada de pintura, es pura hoja de oro. Otro mural que me gusta mucho es el que tengo en mi estudio, que son un montón de aves entrando y saliendo de los muros. Eso es otra de mis obras favoritas. Y sin duda, uno que otro pajarero de los que he pintado y que tengo guardados en mi estudio. ¿Por qué pájaros? Porque las aves representan libertad y el tema más importante que tenemos que abordar hoy en día es ese, el de la libertad. Tenemos que explicar cómo se sienten los mexicanos y es un tema que nos fascina, el de la libertad. ¿Te consideras una persona romántica o realista a la hora de trazar sobre el lienzo? No, totalmente romántica. Mi vida se basa en el romanticismo y a veces la gente confunde la palabra romanticismo con cartas de amor o corazones y va bastante alejada eso porque el romance está en los episodios más tristes y más felices. El romanticismo es la intensidad con que se viven las cosas. Yo a la hora de pintar y a la hora de vivir soy una persona muy intensa. ¿Intensa en qué aspecto? ¿En tu trabajo, en tu vida personal? Es que mi trabajo es mi vida personal. Pinto sobre lo que siento. Entonces todo lo que pasa hasta cuando duermo dentro de un sueño va de la mano con lo que voy a pintar al otro día. Tocaste un tema de sentir. La caída de 2 aves azules. ¿Me puedes contar un poco más de esa obra que hiciste? Me gustaría sobre todo basarnos sobre esta obra en el tema exacto de sentir y de la crónica. Es una obra que cuenta lo que pasó, ¿no? Es una obra que nos narra lo que recientemente azota a México y sobre todo a Puebla, que fue la muerte de estos 2 importantes gobernadores, que más allá de su cargo político eran amigos míos. Entonces, mucha gente, dentro de las críticas que hubo recientemente, no respetó ese duelo que tuve yo por pintar a 2 personas que se alejaron de la ciudad y que se alejaron de mi vida, ¿no? Y yo creo que hay que sensibilizarnos ante la idea de que son pérdidas humanas. Estas 5 personas que fallecieron durante la caída del helicóptero nos dejan muy claro lo que sentimos muchas personas, que es incertidumbre. Y pintar a estas 5 personas, retratar a las 2 personas que yo conocía dentro de este incidente, nos explica lo que sienten los mexicanos en cuanto a la falta de seguridad que casi todos hemos vivido en este país. Y es una expresión artística sobre lo que ocurrió ese 24 de diciembre, esa Nochebuena del año pasado. Y por ejemplo, además causó mucha polémica, ¿no? Mucha respuesta en redes sociales, muchas críticas, como lo dijiste, como lo mencionabas. ¿Era la primera vez que te sentías atacado? No, definitivamente no era la primera vez que me sentí atacado. Y no podría decir que atacado por mi obra, porque realmente las críticas negativas que fueron tan fuertes y las amenazas y todo esto que estuvo pasando, no hablaron sobre mi obra, hablaban sobre mí. Que ahí fue cuando realmente me enojé, porque no hablaban sobre... las críticas no eran arrojadas sobre mi trabajo,
sino sobre mi vida personal. Y había muchos falsos que realmente, pues a mí lo único que me importa como artista es provocar un sentimiento. Entonces, si a la gente le dieron coraje, les transmití odio, les transmití pasión o tristeza, mi trabajo está hecho, porque mi trabajo es transmitir ese sentimiento. Y si lo pude compartir con ellos de una manera positiva o negativa, pues estoy orgulloso de que mi obra hable. ¿Y cómo te ves en 10 años? La verdad, creo que una frase que define mucho mi vida es que si quieres hacer reír a Dios, le cuentes tus planes. Nunca planeo más allá de 2 o 3 días porque todo termina cambiando y termina sorprendiendo. Entonces, no tengo idea de cómo me veo en 10 años y prefiero no ver. ¿Te da miedo el fracaso? No. ¿No? ¿Y alguna mala experiencia que hayas tenido que te haya ayudado o impulsado tal vez a crear más arte? Malas experiencias son muchas. Y yo creo que soy de la idea de que nadie te hace nada. Todo pasa porque tú hiciste algo. Entonces, claro que he tenido malas experiencias con mi trabajo, con mi vida personal, que han repercutido en mi trabajo, pero al final yo lleno mis lienzos de mis defectos más que de mis virtudes. Bueno, Esteban, pues te agradezco demasiado el espacio y el tiempo que tuviste con nosotros. No sé si quieras decir algo más. No, pues creo que es importante impulsar a los jóvenes y al arte joven en México a que le perdamos el miedo a crear, el miedo a acercarnos al arte, y no solo a través de la tecnología, sino a realmente contemplar las obras que tenemos en este país tan rico que es México, y a perderle el miedo a crear nosotros también una obra de arte. Te agradezco demasiado y bueno, esto ha sido todo. Yo soy Eduardo Noriega y nos vemos en la próxima.